Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Empieza una de las semanas más apasionantes seguramente de los últimos meses y diríamos que años. Y realmente estamos en un momento que algunos podríamos pensar como crítico. Vamos a ver cómo se sale de todo este entuerto el presidente Sánchez y vamos a ver, sobre todo, si consigue salirse. Hoy vamos a hablar de toda la trama con ese superjefe, con ese acelerón que se va, vamos a decir, a reactivar mucho las próximas horas. Hablamos sobre todo en el caso de Armengol, al que PP pide la dimisión por escrito, lo hará mañana, y el caso del ministro Torres. Y no olviden un personaje curioso, que es la Chiqui, la ministra Montero, que va a empezar a aparecer por todos lados, que algunos todavía se sorprenden que cuando pasó lo de los seres de Andalucía siendo consejera no apareciera en ningún lado. No parece tampoco la chica más brillante al este del Guadalquivir. Y puede ponerse todavía más interesante el tema, además con el tema de Europa y un detalle que a muchos no les empieza a pasar desapercibido. Estamos hablando de las mascarillas, que con todo el respeto, en toda la ingente cantidad de dinero que se movió en ese periodo, era el chocolate del loro. ¿Qué pasó con el resto de cosas? Lo veremos. Parece que se va a disparar mucho en las próximas horas. Hay que reconocer que, sobre todo ayer sábado, ha sido un día de bastante asueto. Hoy domingo a la mañana parece que tampoco ha habido mucha actividad. Esta tarde ya ha empezado a movilizarse todo y nadie dude que mañana volverá a salir mucha información. Recordemos además que el jueves vence el plazo para la votación de la amnistía. Hoy nos recordaba algún miembro, el señor Asens, que está todo medio atado. Desde Junts parece que tienen prisa porque tienen un concepto importante que no hay que olvidar, y es que si se aprueba la ley de amnistía, aunque luego venga el PP y la desapruebe, siempre quedará aquello de la ley que dice que uno puede acogerse a la parte más beneficiosa, a la ley más beneficiosa que ha habido, con lo cual ellos creen que esa retrocesión no les afectará. Algunos piensan o pensamos que en el momento que se tire atrás esa amnistía seguramente se tirará con todas las consecuencias, pero eso es otra historia. La cuestión es que parece que tienen prisa de firmar, pero por otro lado parece que tampoco tienen tantas ganas de firmar lo que quiera el PSOE. Hay una cosa clara, que todo esto entuerto. El próximo domingo ya sabremos qué habrá pasado. Si unos han cedido, no han cedido o lo que sea. Y esto que en principio el PSOE lo quería utilizar como cortina de humo para hablar de este tema durante la semana, parece que empiezan a entender que con lo de Caldo hablar de la amnistía tampoco parece una buena idea, porque no es un tema que concite precisamente el interés de muchos votantes y no concita precisamente tampoco el interés de sus electores. Y esto les ha hecho reflexionar a qué tema podemos sacar para intentar, vamos a decirlo así, entre todos, que se hable menos, o intentar que se hable menos del tema de Koldo. Tampoco hay que hablar tanto del tema de la amnistía, porque es un tema complejo. Pues nada, pues alguno ha pensado que ya que el 11M sirvió hace 20 años para cambiar un gobierno y apoyar al socialismo, pues que nos vuelva a servir esa matanza nuevamente. Y verán que es curioso porque faltan muchos días. Para hacerse una idea, el 11M, cualquiera que haga el cálculo rápido, no sería hasta el lunes, no este, sino el siguiente. Y se hace extraño que habiendo un fin de semana justo antes, donde se puede hacer los homenajes, los programas, se hayan dedicado a avanzarlos a este fin de semana para intentar poner en la diana a todo aquel entramado que, según algunos, pues concitó uno de los peores momentos y el peor atentado de la historia de España. ¿Se va a querer usar de cortina de humo? Esta es la desesperación del Partido Socialista, que no han visto mejor argumento. Y el Partido Socialista empieza a tener esos movimientos que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones y que habría que intentar visualizar. Recordemos que ya explicamos que no todo el mundo empezaba a estar conforme con Sánchez
sobre todo por una cuestión de cargos. Hay muchos cargos que dependen que gobierne el Partido Socialista, les da igual que sea Sánchez, y viven de esto. Y el primer movimiento se ha visto en estas elecciones de partido en Extremadura, donde la lista de Sánchez ha perdido, como supongo muchos de ustedes sabrán, y que puede ser el anticipo de lo que puede suceder en otras agrupaciones autonómicas. Es más, algunos empiezan a hablar de que apoyar ahora mismo a Sánchez no es una cuestión inteligente viendo las encuestas que empiezan a salir, y algunos empiezan a valorar que si vamos a ser humillados en la votación del próximo jueves por Junts y Puigdemont, quizás es un buen momento para marcar una pequeña distancia. Para que vean que en el movimiento, en el entramado del PSOE, no todas las cosas están claras. Y hoy nos centraremos en un quinto tema. Han sucedido muchas cosas, pero creemos que es importante estos días centrarnos en los temas más interés suscitan. Y es en eso que hablamos el otro día, que pusimos un hilo que hay gente que no acabó de entender, que es esa prensa, vamos a decir así, que está articulada no solo para apoyar al gobierno, sino sobre todo para poner al país en una situación de debilidad. Y muchos entendieron que hablamos de los periodistas habituales, de los Barceló, de los Évole, toda esta gentuza, de los Ferreras, etcétera, etcétera, de su mujer, etcétera. Pero para intentar aclararlo, les vamos a explicar una división que se hace, digamos, en tres tipos a día de hoy de periodistas que podrían estar, digamos, en el disparadero. No porque estén o dejen de estar. Y el primer tipo, lo explicaremos como finalización del programa, pero les vamos a avanzar, sería lo que se consideran los periodistas idiotas o tontos. Decimos con todo el respeto, obviamente. Sobre todo algunos, hablamos del caso de Àngels Barceló, por ejemplo, con algún tipo de trauma por su entrada en el mundo periodístico que no ha podido superar en su momento, Évole, etcétera, etcétera. Gente que no dan para más. Que es tan burda su manipulación, tan estúpida, que hay que reconocerles que encima se lo creen. Luego tenemos los periodistas que en esta clasificación denominamos los peseteros, que hemos visto un ejemplo muy claro esta semana. Hablamos obviamente, principalmente, el más representativo obviamente es Ferreras, un personaje que, como habrán visto esta semana, ha virado bastante contra el PSOE y que todo el mundo es consciente de que funciona a base de dinero. Si tú le pones un poquito más, ya verán cómo cambia de opinión. Obviamente su mujer está metida en todo esto. Algo que puede generar cierto, no sabemos cómo decirlo, malestar, vamos a decirlo así, pero que si conoces al personaje, pues dices, oye, este es un mercenario. Se le pone un poquito más de dinero, algo que, por cierto, y es feo decirlo, empiezan a darse cuenta en el PP cómo funciona, y ya está. Y luego tenemos el tercer grupo, que es el grupo que mucha gente desconoce. Es el grupo que para algunos es el grupo peligroso, vamos a decirlo así. Gente que ha ascendido dentro de escalafones en general públicos, de medios públicos, y que tiene detrás no la tontería de algunos, no la afición por el dinero de otros, sino la querencia de desestabilizar el país. Son gente que además se ha conocido que tienen fuertes vínculos con algunos servicios de información extranjeros, con algunos activistas de países extranjeros, y cuyo fin no es otro que intentar destruir este país. Por lo tanto, son los peligrosos y son los que, curiosamente, sí que podrían cometer un delito. Pues seamos sinceros, un idiota, con todo el respeto a Barceló, pues mira, te ríes de ellos, o a Évole, y ya está.
¿Qué le vamos a hacer? Un pesetero, mira, siempre ha habido en la vida peseteros. Más, de menos. Será en todo caso la dirección de su cadena la que decida si lo quieren mantener o no. Pero alguien que traiciona a su país, y fíjense que es la segunda vez en las últimas semanas que hablamos del delito de alta traición. La primera vez, recuerden, fue en el caso de Puigdemont por sus vínculos con Rusia. Y aquí sería la segunda ocasión que hablamos del tema de alta traición. Y obviamente es un tema complicado. Y es un tema que además se tiene muy en cuenta y les aseguramos que no se va a dejar pasar. Hay nombres, pero ese ya, entenderán, no es nuestro asunto. Si les parece, empezamos con la trama, con esta gran trama con el superjefe, que ha quedado evidente, por quien no lo sepa, que ha de ser alguien, como decíamos, y decía la UCO, que tenga autoridad suficiente para que no le dude ni un presidente de comunidad, hablamos de Armengol, hablamos de Torres en su momento, ni un líder autonómico, hablamos de Navarra, de otras comunidades, ni un ministro, hablamos obviamente de Ábalos, hablamos de Marlaska, hablamos de Illa. ¿Quién tiene esa autoridad máxima para estar por encima de todos? Algunos deslizaban un nombre, obviamente, que era el superjefe, en aquel momento del gobierno, que era Iván Redondo, porque está fuera de circulación. Con lo cual, nos queda solo un superjefe dentro de circulación. Y esta semana vamos a asistir a un acelerón importante, sobre todo en el caso de Armengol, que parece que con su desaparición en las últimas horas de la escena pública está confirmando que las cosas no las tiene ni mucho menos atadas. Mañana el PP va a pedir su dimisión por escrito, un escrito que ha puesto hoy público. El ministro Torres, que insistimos, es una caza menor, porque entre nosotros, ¿quién cojones conoce al ministro Torres? Que debe ser triste, ser un corrupto, potencialmente claro, y que no te conozca ni Dios. En fin, cada uno es como es. Que parece que estarían en el primer escenario, pero para que vean la dimensión que está cogiendo todo este tema, que es brutal, van a empezar a salir nuevos personajes con cada vez más ramificaciones. Porque hay una cosa curiosa, todas las comunidades autónomas que elegían a estos proveedores eran vinculadas obviamente al Partido Socialista. Y este juego de naipes, esta caída de piezas de dominó, algunos, lo decíamos el otro día, empiezan a pensar quiénes son los elementos más débiles que en un momento dado pueden decir que esto no era un tema personal suyo. Obviamente ya hemos citado a Armengol, que creemos que es de los personajes más débiles que tiene toda esta trama, y son conscientes obviamente en el Partido Socialista de esta debilidad, por lo que la están exponiendo lo menos posible. Y tenemos uno de los personajes que va a irrumpir con fuerza en las próximas horas y días, que es la ministra de Economía Montero. A muchos les sorprendió que con todos los temas de los ERE, y siendo ella consejera de la Junta de Andalucía, para quien no se acuerde, no fuera afectada en ningún momento. Habilidad, integridad, que nos explique cómo entró en los hospitales, en fin, cuando empezó a trabajar, no será por su mérito. La doctora que nunca ha ejercido, es una cosa súper curiosa. Y Montero parece que se convertiría en una pieza de mucho interés porque hay un factor importante, y es que muchos consideran que podría llegar a ser la sustituta de Sánchez. Y si es la pensada como sustituta de Sánchez, porque conoce los movimientos internos, vamos a decir, del partido, muchos consideran que también hay que ponerla como caza mayor. Todo esto nos lleva además a una situación curiosa, que de esa habilidad o no habilidad, esa decisión de Ábalos de no dimitir, que parece que lo vincula totalmente a Sánchez, como hemos dicho, pero también decíamos que esa operación tiene un riesgo, y es que si Sánchez cae, Ábalos no es nadie. Y Ábalos ya empieza a estar en un segundo plano, con lo cual, para intentar mantener su capacidad, deberá explicar alguna historia más. Porque si no, fíjense el detalle,
y Ábalos es consciente, empieza a aparecer a las luces de los medios del gobierno como un elemento prostituido, palabra, por cierto, que le va bien, y como prácticamente único responsable de todo. Incluso algún medio desliza que él podría ser el superjefe. Pues ya me dirán, qué gran superjefe que controlaba todos los ministerios y las agrupaciones autonómicas, que es cierto que era secretario de organización del Partido Socialista, pero ¿alguien cree de verdad que Ábalos no informaba a su secretario general, Pedro Sánchez? ¿Alguien cree de verdad que algún presidente autonómico, ante la intercesión de Ábalos, no preguntaba directamente al presidente Sánchez? Todo parece dirigirse obviamente a Sánchez. Y cada vez se abre más el embrollo, porque fíjense que en esos movimientos directos, vamos a decirlo así, contra la figura de Sánchez, aparece todo ese tema de Air Europa que implica a su propia mujer. Y está claro que es un movimiento abierto para que nadie olvide de que el gran objetivo no es Ábalos. El gran objetivo es Pedro Sánchez. Y va a tener muy difícil maniobrar, porque además hay otro tema que se suma a todo lo sucedido en las últimas horas y los últimos días. Que recuerden, estamos hablando, en todo caso, del tema de las mascarillas. Se ha ampliado con el tema de Air Europa, obviamente, y con la mujer de Sánchez, por un tema puntual, de que había que mover ese escenario. Pero ustedes se imaginarán, incluso en el hábito individual, aquellos que las adquirieron en su momento o que les fueron regaladas, que las mascarillas es nada en todos los negocietes que se montaron. Las vacunas, ya no hablamos de los respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Las mascarillas es lo de menos. Estamos hablando de una cantidad ridícula. Con lo cual se pueden imaginar que hay muchos temas todavía a aparecer. Los grandes contratos, por ejemplo, el señor Illa, no son principalmente de temas de mascarillas. Y todo esto comienza a poner, vamos a decirlo así, de alguna manera la necesidad al partido del gobierno, al señor Sánchez, de empezar a buscar algún tipo de cortina de humo para esconderse ante esta situación. La primera opción, que era la coherente por timings, era empezar a hablar de la amnistía. Recuerden, el jueves se vota, es el último día, de plazo para votar la amnistía. Hoy han empezado a hablar, algunos medios es muy curioso, uno puede leerse, yo les invito a que entren a la portada del País, aunque tengan que taparse la nariz y esas cosas, porque habla de una potencial guerra en Europa. En fin, lo de la trama corrupta está por ahí abajo. Pero, ¿dónde vamos? Las cortinas de humo, porque hay cosas que no se acaban de entender, pues contaban con el tema de la amnistía, pero desde la inteligencia, que aún queda alguna en el PSOE, se han dado cuenta que es un tema que como cortina de humo no funciona. Porque, ¿qué vas a decir a tus votantes? Vamos a esconder lo que algunos o el partido en su totalidad ha estado robando, explicándoles que vamos a pactar con los que están condenados, dejarles, liberarles de terrorismo o de alta traición. Hombre, pues no parece un gran argumento, decir, cambiamos chorizos por delincuentes condenados, vamos a ser sinceros, no parece que sea el mejor argumento que puede tener el Partido Socialista para usar de cortina de humo. Con lo cual, hay que empezar a pensar, y así han decidido, cómo creamos una cortina de humo. Antes, por cierto, deberán decidir qué hacen con Junts. Junts insiste en que o se pacta lo de traición y lo de terrorismo, o aquí no hay ningún pacto. Y recordarán ese momento que pasó, por ejemplo, con la ley de la señorita Montero, que un delincuente se puede acoger a la ley más benévola, con lo cual ellos quieren a toda luz, Junts, que se apruebe la ley,
para en un momento dado poder acogerse a ella aunque luego sea eliminada. Desconocen que también cuando sea eliminada puede haber ministros que no sean tan chapuzas como Irene Montero y eximir obviamente esa parte que sí que funciona en la otra ley. En todo caso, eso lo sabremos antes del jueves y seguramente verán a partir de ya movimientos en ese tema para intentar que se tape, vamos a decirlo, el tema de la trama de corrupción. Pero insistimos, no es un gran tema para usar como cortina de humo, porque tampoco les da nada positivo. Tienen que buscar algo que ataque al Partido Popular o que consideren que ataque al Partido Popular y que revuelva, vamos a decirlo, las tripas a los votantes más fieles que tienen. Han estado tirando estos días, quien esté por redes lo habrá visto, cada vez que escribías algo en la trama de corrupción del PSOE te enviaban por Twitter, por ejemplo, ¿y qué pasa con M. Rajoy? ¿Y qué pasaba con las fotos de Feijóo con lo de Dorado? Y decías, ¿pero qué coño tiene que ver? O sea, que no funciona eso ya. Con lo cual han de ascender un nivel. Y a alguien en el Partido Socialista se le ha ocurrido, pues, adelantar el aniversario del peor atentado de la historia de España, el 11M. Decimos adelantar, porque miren, es el 20 aniversario, fue una gran desgracia, no lo vamos a negar, hubo una gestión cuanto menos dudosa del Partido Popular, pero en aquel momento creo que nadie duda que el Partido Socialista aprovechó el calor de los cerca de 200 muertos para asaltar el gobierno. Y alguno dentro del partido, y es muy lamentable, tal cual, dice que ya que se aprovechó una vez, ¿por qué no vamos a aprovecharlo una segunda vez? Volquemos a todos los medios, El País, el Évole, todos estos, a hablar del tema, adelantemos todos esos temas. Pues un fin de semana antes, no vaya a ser que nos confundan, y creemos la polémica para hablar de esto con tantos días de antelación. Porque, vamos a ser sinceros, alguno puede pensar que los homenajes y todas estas cosas están mejor o peor. Es muy curioso, y hablamos, por ejemplo, de las Torres Gemelas, por decir el icono de todos estos temas. El primer aniversario es importante, el quinto, el 10º, el 20, suponemos el 100 también será importante, pero el 50 o lo que sea, pues son cosas puntuales. Aquí llega el 20, alguno dirá, ¿y por qué no se hace el 18? Pero bueno, entendamos que se puede hacer el 20 aniversario para intentar explicar un poco la historia. Pero es que el 20 aniversario, recuerden, es el próximo lunes. Con lo cual, la lógica es que se informe de ese tema, haya los especiales, todo lo que quieran, pues el sábado o el domingo, aprovechando el fin de semana, portadas del domingo, etcétera. No una semana antes. Y eso responde a las instrucciones del gobierno para intentar liar, mover a sus tropas más radicales durante toda la semana para intentar tapar con el tema del 11M la trama corrupta del PSOE. Un uso lamentable del peor atentado de la historia de este país, donde más de uno debería reflexionar sobre qué catadura moral tiene este gobierno para intentar aprovecharse, y lo decimos con todas las palabras, por segunda vez de aquellos muertos. Lo hizo con los muertos en caliente, lo vuelve a hacer o querer hacer con los muertos a los 20 años. Es un tema simple y llanamente de fechas. Que alguien nos explique, porque puede haber gente que no la acabe de entender, cuándo se hace un homenaje, si los homenajes son a los 5, 10, 15, 20 años, 30, 40, lo que quieran. ¿Por qué no se hacen ese día o el fin de semana que toca, sino que se hacen aleatoriamente 2 semanas antes, y no un medio que podía despistarse
o tener información, sino todos los medios de gobierno. Hay que empezar, siempre hemos dicho en este canal, a pensar en esos movimientos que cuanto menos son extraños. Y está claro que esos movimientos también quieren esconder, en cierta manera, la inquietud que existe dentro del Partido Socialista. Agrupaciones autonómicas, ha habido las elecciones en Extremadura donde ha perdido el candidato de Sánchez, 59 a 41, si no nos equivocamos. Y es un golpe importante, porque empieza a desaparecer ese miedo al control total de Sánchez. Alguna comunidad autónoma se va a sumar en las próximas semanas. Las elecciones vascas van a significar un giro importante también en los votantes socialistas, porque hay una cosa que es evidente. No todos dentro del Partido Socialista están conformes con las nefastas, vamos a decirle así, explicaciones que está dando el gobierno de esta trama. No puede inventárselo de tellado, agarrárselo de tellado, por decirlo con claridad, como un clavo ardiendo. No puede hacer discursos como el de la ex delegada del gobierno en Madrid y directora de la Guardia Civil en el programa, si lo han visto, está por redes, de Susana Griso, a la cual, por cierto, pensamos que es una nefasta periodista, pero bueno, al menos ahí estuvo lúcida. No pueden dar esa imagen tan patética, esa imagen infantil, esa imagen de no tener nada bajo control. Y obviamente hay mucha gente, insistimos que es la gran clave, en el Partido Socialista que vive de esto. El alcalde de un pueblo, vamos a decirlo así, claro, a lo mejor un pueblo de esos de 2.000, 3.000 habitantes que se lleva 4.000 euros al mes, un sueldo imposible de conseguir en su puñetera vida. Pues claro, esas decisiones generales pueden llevarse por delante toda esa estructura. Y muchos en el Partido Socialista, muchos más de los que hace semanas, empiezan a pensar que Sánchez ya debería estar empezando a acabar su ciclo. Muchos no saben exactamente a qué acogerse. La idea de Montero les pone fatal, les enferma, vamos a decirlo así, claro, porque entienden que es más de lo mismo. Y es cuando empiezan a surgir esas dudas de si el Partido Socialista estará en un declive tal que no tendrá ningún tipo de opción y pasará a mejor vida, como podía ser en el caso, como pasó en el caso de Francia. Será un partido residual. Algunos luchan para evitar eso y empiezan a ver que la figura de Pedro Sánchez no es lo suficientemente fuerte para aguantar toda esta tromba de información. Y seamos sinceros, muchos de ellos no tienen duda de que la única autoridad en el gobierno, en el partido, para ordenar a ministros, presidentes de autonomías, líderes regionales, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez empieza a estar en la diana del PSOE. Su nula comunicación en estos días, recordemos que está en Roma en el Congreso Socialista y no ha hablado del tema, no parece que le ayuden precisamente. Y estas cortinas de humo que le van a ver ejercer con fuerza en los próximos días, intentando evitar el tema, no parece que vayan a ser suficientemente potentes, sobre todo porque el acelerón que vamos a asistir los próximos días parece que va a ser no solo fuerte, sino bien documentado. Insistimos en lo que dijimos hace unos días. Miren, las casualidades pueden pasar, ¿eh? Yo puedo pasar por la calle mañana y yo qué sé, cruzarme Ábalos. No sé, no creo que venga mucho por Barcelona. Pues estoy en Madrid, oiga, puede ser. Y que me invite a un café y que me explique yo qué sé qué. Pero esas casualidades no existen en general. Con lo cual, quien crea que todo esto no está bien pensado y bien trabajado y que va a ser superado por una simple cortina de humo, obviamente o es alguien socialista o, con todo el respeto, es alguien del PP. Que no entienden que estamos delante de una situación complicada, pero de fin claro y definitivo. Que luego no suceda, oiga, cosas más raras han pasado, pero parece
que todo está en disposición de seguir adelante. Y esto nos lleva a una reflexión que hicimos el otro día por redes y que alguno seguramente no acabó de entender y que vamos a intentar explicar. Hablamos de ese conjunto, no sabemos si decirlo exactamente así, de periodistas que parece que no solo están a favor del gobierno, sino que están haciendo como unas acciones, digamos, un poco organizadas. Hablamos de una red de periodistas que respalda al gobierno sin reservas, que en muchos casos no reciben pagos directos, pero sí que obtienen beneficios indirectos y que ocupan posiciones claves en medios públicos y aquellos alineados con la causa gubernamental. La clave no era esta, porque esto en el fondo muchos lo saben. La clave era que algunos de ellos mantienen conexiones con servicios de información extranjeros, generando incertidumbre sobre si su ascenso forma parte de una estrategia externa para desestabilizar el país. Muchos que están trabajando con ellos están sorprendidos por ese ascenso de profesionales con un pasado tan opaco, pero operan de manera individual, lo cual hace difícil y crea incertidumbre ante el desconocimiento total de sus actuaciones. Mucha gente empezó a entender, pues, solo la primera parte, vamos a decirlo así claramente. Estos son los de siempre, saben aquello, las fotos que aparecen 20, 30, 40 periodistas vendidos, prostituidos, todo lo que quieran, pueden llamarles de todo. Y nos obligó en su momento, y queremos explicarlo porque creemos que es interesante e importante, hacer una clasificación que es la que se trabaja en estos temas. La vamos a hacer en un lenguaje cercano, vamos a decirlo así, para que se entienda rápidamente. Obviamente no es un lenguaje técnico. Y se definen tres tipos de periodistas en un escenario como este. Por un lado tenemos los que denominamos idiotas, los tontos, con todo el respeto, los que se creen la historia, vamos a decirlo así, que son tan inocentes que se creen cualquier cosa. Y como tal hecho lo transmiten. Aquí están, obviamente, las Barceló, los Évole, todo este grupo de gente que está ahí metido, digamos, con un poco, digamos, de poca inteligencia, vamos a llamarle así. Son gente que en algún caso, pues, vamos a decirlo, arrastran algún tipo de trauma, corrupción en los medios, eso de no tener ni carrera ni nada, en fin. Gente que sabemos, o se sabe a ciencia cierta, que difícilmente van a cambiar de opinión, aunque les pongan un elefante delante, dirán que es un rinoceronte, en fin, donde no se llega, ¿qué quieren que les diga? Y que obviamente se han visto plenamente satisfechos con su posición actual y que cualquiera que diga algo de ellos, pues consideran que es un ataque personal. Estos idiotas o tontos, oiga, pues miren, están ahí, ¿qué quieren que les diga? Te puedes echar unas risas, tampoco hay que tomarlos muy en serio. Están en canales importantes, no lo vamos a negar, pero, oiga, igual que vinieron, se fueron, y un tonto lo puedes sustituir por otro tonto. O sea, que en eso no tiene ningún misterio. Luego tendríamos esos periodistas que se denominan, en ese argot, vamos a llamarle así, peseteros. Hemos citado a Farreras, su señora, Otero, por ejemplo, Fortes. Toda esta gente que si le cambias un poquito, ¡ay, campeón! Te pones unos sobrecitos por ahí, pues... y lo ven claramente en el caso de el señor Farreras, pues que de golpe pues casi parece el más antisocialista de todos. Porque ellos son conscientes, en este caso son bastante inteligentes, no lo vamos a negar, son conscientes que esto no va de apostar todo o nada. Y son conscientes de que hay un momento donde cambia la historia y que ellos han de estar en el carro ganador. Cuando hablamos de peseteros no solo nos referimos obviamente a la parte económica que reciban, sino a la parte que prevén que pueden recibir. Saben que si empiezan a girar, pues se pueden mantener como casi independientes, aunque hayan estado vendidos al poder de turno, porque nadie se va a acordar, porque incluso serán conocidos como aquellos que dieron la puñalada final a Sánchez. Y ellos venderán que nosotros somos íntegros y solamente hemos explicado lo que hemos visto. En fin, cada uno puede entenderlos como quiera. Son personajes, y vamos a decir diabólicos, pero no es la palabra correcta. Son personajes, ¿qué quieren que les diga? Mira, incluso alguno puede irte a tomar algo con él, pero están donde están.
nunca van a llegar a nada porque todo el mundo es consciente de sus limitaciones. Y en todo caso, seamos sinceros, igual que los primeros, no están cometiendo ningún delito, aunque sea importante eso centralizarlo. Y debemos recordar al tema de Cataluña. Aquellos periodistas en Cataluña que eran proindependentistas, que había bastantes, si no estaban detrás de una organización, pues eran sus ideas. Y oiga, ideas, todo el mundo puede tener las suyas, ustedes, nosotros, quien quiera, y todas obviamente son hasta respetables. Pero el tema importante, el que creemos que costó más de entender, es que hay un tercer grupo de periodistas que son aquellos que mantienen conexiones con servicios de información extranjeros y cuyo fin es desestabilizar el país. Es como algunos les ha denominado en algún foro, vamos a llamarles así, como esos agentes que se activan en un momento importante y que van ascendiendo dentro del escalafón y de golpe te encuentras, recuerden aquellas historias de los años 60, que te encuentras pues a un alto cargo del gobierno británico que resulta que era un espía ruso. Y dices, me cago en todo. Pues es lo mismo, que llegan a ascender a un nivel en comunicación que los hace ser el elemento fundamental para la comunicación de ciertas cosas. Los usas en un momento u otro, y estos elementos sí que son elementos peligrosos. Porque son elementos que lo mismo que hacía el señor Puigdemont, y vamos a hacer un inciso que muchos van a entender, y quien no lo entienda, pues creemos que es interesante. El caso de Puigdemont con Rusia, no estamos hablando de lo mismo, ahí lo hemos dejado, pues generan un potencial delito que se llama traición. ¿Por qué responder a intereses de terceros países con el fin de desestabilizar a España? Tienen contactos conocidos con activistas de terceros países conflictivos, con la mano detrás y la mano delante. Y este tipo de gente es gente que, si alguno nos escucha y saben perfectamente quiénes son, hay que mirar de desactivarlos porque sí que son elementos peligrosos que no pueden quedar sin ningún tipo de condena. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en que una cosa son, y hablamos de este modelo de inteligencia aquí, una cosa son los idiotas, los tontos, que son los habituales también, vamos a decirlo así, o los peseteros, y otra cosa son los tipos / tipas peligrosos que responden a intereses de terceros países con el fin de desestabilizar el nuestro. Y esos están, aunque ellos no lo crean, controlados, y esos no se les va a dejar sin respuesta adecuada. Cada uno que entienda lo que quiere entender. Estamos delante de una trama organizada donde a veces ni el propio presidente tiene control de todos los temas. Y entonces hay que mirar, como aquello que explicamos a veces, desde un poquito más arriba para intentar entender la realidad. Viene una semana muy intensa con un importante acelerón que vamos a ver, como hemos dicho, con el tema de Armengol, con el tema de Montero. Torres no es nadie, pero va, ya puestos que se lo carguen. Y donde se empieza a disipar la figura de Ábalos, con lo cual entenderá a volver a intentar ser protagonista. Semana donde se va a decidir el tema de la amnistía, donde hay que votarlo antes del jueves y donde hay que intentar, por parte del gobierno, colocar la cortina de humo del 11M para intentar de alguna manera seguir engañando a aquellos que parece que no son conscientes de la realidad de la situación actual. Ya verlos, haylos. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana y decimos ya que vamos a estar delante de una semana donde habrá que estar atento a todo y a todos.
tienen las aportaciones. Como siempre, nos vamos a ir hasta mañana a la noche. Como siempre decimos, seguimos.